Asambleísta Marisol Peñafiel. Muy buenas tardes con todas, con todos. Creo que hay algunos elementos importantes también que decirle al pueblo ecuatoriano. Cuando algunos nos dicen que esta revolución ha perdido el sendero, nosotros les decimos que con esta ley, una vez más, ratificamos nuestra senda por donde elegimos el cambio. En el 2008, la propuesta ideológico-política de este movimiento propuso en la Asamblea Constituyente recuperar la dignidad del sector rural, porque quienes veníamos de las juntas parroquiales rurales, que éramos el patio trasero de las alcaldías y de las prefecturas, demandamos en Montecristi ser reconocidos como gobiernos de cercanía, con autonomía financiera y con autonomía administrativa, y fue la voluntad política del movimiento Alianza País el que permitió construir en Montecristi este concepto que va mucho más allá de lo que algunos han manifestado cuando dicen que este es un estribillo. Las juntas parroquiales rurales del país no tenían el acceso a recursos en la forma como ahora las reciben esas juntas parroquiales, pero esas juntas parroquiales rurales demostraron eficacia, demostraron trabajo, porque aún así fueron y participaron en el mismo nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, hoy llamados así, y que se denominan alcaldías y prefecturas. Por lo tanto, ahí está el sendero por el cual no nos hemos equivocado y seguimos firmes, porque recuperamos esa patria chica, porque había necesidad de recuperar esa patria. Y esa patria se llaman gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales con esa autonomía financiera y administrativa. Y ratificamos el compromiso entonces de seguir teniendo patria para largo. En cuanto a la propuesta, recordarles también lo que dice la Constitución referente a cómo los gobiernos autónomos descentralizados, llamados juntas parroquiales, han de organizarse, pero además también cómo el régimen de desarrollo, denominado régimen económico, que ayer priorizó la mercancía y que nosotros a través del proceso constituyente lo recuperamos primero priorizando al ser humano. Y aquel principio de régimen económico que establece la Constitución en su artículo 275 claramente determina que es un régimen solidario, sostenible, equitativo, y ahí es donde nos fundamentamos para garantizar y proponer esta reforma. Pero además también, ¿qué nos dice ese mismo texto constitucional cuando se refiere a las juntas parroquiales y a los gobiernos autónomos descentralizados? Cuando habla que sus principios son los principios de la subsidiariedad, de la solidaridad y de la equidad. Y quienes estábamos en desventaja, sin duda, eran las juntas parroquiales rurales. Por eso reconocer el esfuerzo de la Comisión cuando en la propuesta y en su artículo 1, al referirse a la reforma de esta codificación, en el artículo 97 establece, si bien es cierto que la mayoría del 51% de esas acciones es propietario el Banco del Estado, también garantiza la participación de las juntas parroquiales rurales. Aspiramos que pueda ser también, bajo este principio de la equidad, aún más impulsado su participación en igualdad de condiciones, porque esa es la Constitución garantista. Además, cuando nos referimos en el texto constitucional cómo el Estado promocionará el acceso a los bienes de producción en forma equitativa, esta es una forma de garantizar el acceso de los sectores rurales a través de ser miembros del Banco del Estado para garantizar y priorizar obras que garanticen el buen vivir.
Se ha hablado de esa prioridad y prelación cuando nos referimos al tema de agua potable, al tema de alcantarillado, cuando nos referimos también a otros temas que son preocupación de los sectores rurales, producto de una serie de propuestas que no significaron el desarrollo ni la identidad con los territorios. Y ahí hablamos del tema de la contaminación, el tema de la recolección de basura, el tema de desechos sólidos. Creo que en eso la comisión debe acoger la propuesta que aquí ya se ha establecido para mejorar la redacción establecida en el artículo 103 de la propuesta que lo está planteando la comisión. Señor presidente, cuando decimos que hemos reducido la pobreza, lo vemos reflejado en cómo esos gobiernos autónomos, descentralizados, rurales, han priorizado y han centrado su atención en obras que benefician y centran su atención en el ser humano. Entonces no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Hemos visto que serán los millones de hombres y mujeres del campo, de los sectores marginales, que una vez más ratificarán su confianza en esta propuesta de cambio. Y por eso iniciaba diciéndoles, colegas asambleístas, recuperamos la patria y tendremos patria para siempre. Muchas gracias.